Gallo, que a mí no me han dado el libro, ¿no? Que lo tuve que leer en PDF, ¿no? Y bueno, pues ya salió desde mayo, entonces por favor, si saben de alguien que me tenía que entregar el libro y no me lo ha entregado, si por favor le dicen, ¿no? Lo estoy tocando por primera vez, ¿sí? ¿Alguien me pasa la ficha de Gallo? ¿Alguien presenta a Gallo? Digo, sería bueno saberlo, si los organizadores me avisan de eso. No, no hay una ficha de él, no, nadie la lee así, nada más. ¿Mande? ¿Lo puedo romper? Perdón. Sí. Gracias. Bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, ¿no? Dicen que en la cárcel, en el hospital y en las presentaciones de libros se ve a los amigues. Y entonces, pues muchísimas gracias por hacerse presentes el día de hoy, ¿no? Y estaba platicando algunas cosas ahorita con Gallo de su libro. Ya había leído, pero creo que sí es importante que nos pasen los datos, ¿no? Es emeritense del 91, escritor, copywriter y guionista. Estudió comunicación social en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha escrito para shows de comedia de HBO y NBC y además colabora como analista en Paramount. O sea que recién desempacado de las actividades, y me comentaba que está pues estrenando prácticamente, se está estrenando como autor 2025, que ha presentado en distintas ciudades de extremo a extremo de nuestro país, ¿no? A mí lo primero, bueno, bienvenido a Jalapa, Gallo, un gustazo tenerte acá, hablar de una novela que tiene dos asuntos para mí que vertebran la historia, y uno sería la llamada novela de búsqueda, dirían los mal hablados, una Bildungsroman, una especie de relato de iniciación o coming of age, esta historia en la que un personaje niño o adolescente, a veces joven, se enfrasca en una serie de pruebas, de vivencias que le van a permitir acceder al siguiente estado de madurez, de conocimiento o de la edad, ¿no? Y otra que sería la relación paterno-filial, que le comentaba a Gallo en las entrevistas que alcancé a leer. No vi que alguien le pusiera atención, y es fundamental, es esencial. La relación que Lucas, el protagonista narrador, tiene con su padre es esencial para el desarrollo de la novela y de la personalidad del propio Lucas. Entonces, a partir de ahí creo que podríamos iniciar una charla, un diálogo, y otra vez, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues sí, como comentas, la novela es precisamente un coming of age, la historia de un personaje que nos va a contar desde un lugar específico, pues qué momentos de su vida, ¿no? Desde que es niño hasta la edad adulta, siente él que han marcado su destino, y ese destino básicamente en su presente es que no ha logrado aparecer en la Wikipedia, ¿no? Es como que lo que él diría que debería ser la meta de toda persona relevante, ¿no? Aparecer en ese sitio que cuando uno googlea a una persona, si aparece en la Wikipedia, es como esta persona es importante y relevante en la vida, ¿no? Y él pues no aparece, entonces él siente que no lo es, ¿no? A diferencia de sus ídolos, que son los miembros del Club de los 27, ¿no? Y lo que mencionabas de la relación padre-hijo, sí, es de hecho bastante importante en la novela. No mucha gente me la comenta, porque mucha gente que entrevista creo que no la leyó. Pero es vital porque Lucas desde niño básicamente va notando en su padre bastantes características que no encuentra, ¿no? Y que sí tal vez encuentra como en otras figuras masculinas, y él como que crece sintiendo que infancia es destino, ¿no? Y que si ya nació en esa familia o en ese núcleo familiar, pues lo que le depara es precisamente terminar siendo como sus padres en las diferentes
vertientes o con las diferentes características o defectos que tiene cada quien, ¿no? Y el papá en este caso, que es un papá pues pasivo, es un papá que no alza la voz, es un papá que no dice lo que piensa, es un papá que no toma como decisiones fuertes, ¿no? Sino que como que el peso de la personalidad como más en cuestiones tal vez de liderazgo, ¿no? O como de imponerse tiene más que ver con la madre que con el padre. Y Lucas siente que va a terminar siendo igual que su papá. Pero algo que me gusta es que no se trata únicamente de que Lucas entienda que no necesariamente tiene que ser como su padre, sino que también entender por qué su padre es así, ¿no? Y me gustó como explorar ese hecho de que los padres también son personas con sueños truncos, ¿no? Y con heridas, ¿no? Que aún no han logrado sanar. Una de las cuestiones que distinguía es que es como muy atractivo. Si uno hiciera un breve resumen de qué se trata la novela, un hombre entre la frontera de los 27 y los 28, que está más preocupado por, como señalaba Gallo, salir en Wikipedia, pero salir en Wikipedia no. Y le dice, pues tú lo puedes hacer. No, lo tiene que hacer alguien más, ¿no? Que todavía vive con su papá, ¿no? Que es como de estos adultos jóvenes que todavía no acaban de volverse señores, pero no han dejado de ser niños, pero ya no son niños, y que tiene este gusto, atracción, obsesión con la generación del Club de los 27, estos músicos y músicas que se suicidaron accidental o voluntariamente y que pasaron a la historia, ¿no? Y a partir de ahí una serie de anécdotas que van ocurriendo. Me gustaría si podemos empezar temprano con la hora de las complacencias, en el Pero si mueres, que me parecería que es como una ficha de identidad que habla de la obsesión, pero también de parte del anhelo de por qué quiere parecerse a estos muchachos y muchachas, ¿no? ¿Dónde lo habías encontrado? Mira, en este que dice, pero si mueres. Perfecto, sí. Pero si mueres a los 27, cuando no eres ni adolescente ni adulto, sino una persona joven con una piel envidiable, un símbolo sexual, un genio o genia de la música, entonces tu obituario se hace leyenda porque no te veremos con arrugas, problemas de espalda o falta de inspiración. Y a mí ya no me pasó. Y qué bueno. Ahora a mis 28, a diferencia de esas leyendas, puedo disfrutar de este vaso de whisky, que en realidad no me sabe tan bien como antes, pero esa parte de la historia se las contaré después, que acabo de pedir en la barra del bar del hotel donde me hospedo. Gracias, gracias. A la manera como lo hacen las novelas de iniciación que van y vienen en el tiempo, que van intercalando historias, nos vamos a encontrar, te comentaba hace un momento, con un Lucas que de pequeño se pelea con su papá, achacándole una culpa que el papá no tiene, ¿no? Y que tiende un puente porque el futbolista del momento no lo saluda, ¿no? Y ahí tendemos otro puente con una serie de autores y de temas de la literatura mexicana, ¿no? El fútbol, el rock, el niño que se enamora de la mamá del compañerito, ¿no? Y donde vemos aparecer o hacer la alusión con José Agustín, Juan Villoro, José Emilio Pacheco, ¿no? Con estos autores que en su debido momento, en las respectivas obras, trazaron, hay como guiños o coincidencias o confluencias con estos personajes. ¿Tienes presente esa tradición cuando estás escribiendo y dices, le voy a dar un guiño, o surge por la naturaleza de aquello que estás contando? Pues no, justo de forma auténtica no fueron como cuestiones que quisiera insertar a propósito. O sea, creo que sí hay una especie de inspiración por muchas novelas pues mexicanas que leí en algún momento y que me transmitieron ciertas cosas, pero no hay como una cuestión como a propósito de meterlas. O sea, incluso cuando la empecé a escribir, quien me asesoraba en ese momento, que es el escritor Jaime Mesa, él fue el que me dijo, oye, si no has leído a José Agustín, que sí lo había leído, pero nunca como a conciencia, me dijo, si puedes, léelo más, porque hay como ciertas cuestiones en tu manera de escribir que me recuerdan a él, ¿no? O a esa generación, como el uso de ciertas palabras o como, no sé, como la manera como desenfadada de hablar en ciertos momentos, y como que precisamente leyéndolo me gustó mucho más en ese momento porque decía, sí, mira, o sea, sí es como hablar de
de esta manera sobre estos procesos de juventud y de adolescencia y demás, pero irónicamente no había como una intención necesariamente de ponerlo así, aunque definitivamente muchas de las cosas que leí a lo largo de mi vida, en especial de las que más me han gustado, sí era como me gustaría escribir de esa manera o me gustaría lograr esto que a mí me gustó cuando leí a cierta persona como cuando alguien más la lea, ¿no? En ese sentido. Y por ejemplo, a diferencia de los personajes de Agustín, ¿no? Que suelen estar hipersexualizados, buena parte de ellos, ¿no? O incluso de estas nuevas generaciones en las que los personajes varones principalmente están como hipersexualizados o que las personajes mujeres están como muy conscientes de su sexualidad. Tu personaje es un personaje que hiposexualizado, ¿no? Le preocupa más aparecer en Wikipedia, le preocupa más la trascendencia, la cuestión laboral que la cuestión física. Incluso ve como a la distancia, en algún momento dice, híjole, Fede ahorita va a ver desnuda a una mujer, como si fuera algo que a él nunca le ha pasado, como si fuera algo ajeno, ¿no? Este personaje hiposexualizado sería como un retrato de cierto tipo de personaje que está apareciendo en la élite mexicana, de cierto tipo de comportamiento que identificas en tu generación. Creo que tal vez más que eso tenga que ver con que siempre me ha llamado la atención o me han atraído como estos personajes, en especial en películas, ¿no? Que tiende a ser como el personaje aislado o el personaje que no figura, ¿no? Igual creo que es algo que me llevó mucho de los cómics, ¿no? Como un Peter Parker, ¿no? Como estos personajes solitarios o estos personajes que siempre el amigo es el que figura, ¿no? A pesar de que ellos van a tener normalmente en este tipo de historias como un arco, ¿no? Como un viaje del héroe en el cual descubren estas cosas. Entonces creo que me quedé mucho con ese tipo de personajes y como a pesar de que se han explorado mucho, quería explorarlo de una manera en la cual no fuera necesariamente el cliché del personaje como nerd o el personaje que nunca tiene novias o citas o cosas por el estilo, que en este caso Lucas sí tiene, pero al mismo tiempo sí colocarlo pues en un sentido con vulnerabilidad, ¿no? Y con una vulnerabilidad más realista que, como te mencionaba, que necesariamente como que cayera en un cliché del personaje que es todo el extremo, ¿no? Como que son este tipo de arquetipos del deportista que es como un extremo de un lado y el nerd bueno en la escuela pero que no figura con las mujeres que es como el otro extremo. Entonces quería como encontrar un punto medio de alguien como más realista, más aterrizado, claro, en ese sentido, ¿no? Sí, y creo que esto es atractivo porque se corresponde sin que se nombre tampoco en las entrevistas o en los comentarios que hacen, presenta un tipo de masculinidad, como dices, como más acorde a cierto tipo de personaje, de hablar de los 80s o de los 90s, donde hay una sexualidad como de un macho alfa, pecho plateado, que puede todo y siempre, ¿no? Y que solo en soledad se atreve a confesar sus carencias o debilidades. No. Lucas es un personaje que no tiene empacho en asumir que se le pasó esta oportunidad, que no sabe, que no puede, que cuando se le acaba el amor, cosa que es atractivísima en él, se me acabó el amor y ya no puedo, no finge, no miente, no es un tipo de dos caras, ¿no? Y entonces presenta como, más que una masculinidad frágil, como una masculinidad directa, ¿no? En la que el tipo no sabe de afeites, no se encubre y a la primera novia, a Esme, a Esme, la primera novia, le causa como mucho conflicto y la otra lo advierte y no pasa nada, ¿no? Y no hay como me voy a ir y no, pero yo soy. Le sigue preocupando a él escribir sobre rock en la revista que le interesa, ¿no? Me recuerda un poco a esta idea de los yuppies de los 80s, que están más preocupados por el trabajo que por la cita, ¿no? Sí, justo
Creo que mucho también, algo que no mencioné, es que igual gran parte de la inspiración en esa búsqueda de la trascendencia a través de la escritura tuvo que ver con una película que me gusta mucho, que se llama Casi Famosos, que precisamente habla de un personaje joven que quiere escribir en la Rolling Stone, ¿no? Y se hace pasar como por un personaje mayor y que justo a pesar de que está en ese mundo de drogas, ¿no? de las groupies, de los fans, del rockero, o sea que es como todo el mundo, toda la ventana de oportunidades hacia todo lo que él no conoce y a él le importa más escribir la historia, ¿no? Entonces creo que también hay parte de inspiración como de ese personaje y del hecho de que tal vez le preocupa más eso que otras cosas porque tiene cierta prisa, ¿no? Porque dice, es que si no logro esto primero, ya lo demás no va a importar. O más bien, si logro esto primero, lo demás va a caer como en una suerte de efecto dominó, ¿no? O sea, eres alguien importante, figuras en el internet o en la sociedad o en lo que sea, y entonces viene todo lo demás, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí. Hay un relato de Mauro Libertela, el hijo de Héctor Libertela, el escritor argentino, que es Mi libro enterrado, publicado por Editorial Elefanta. En algún momento la preocupación del narrador, protagonista, personaje es que ya tiene 23 años y que a esa edad su papá ya había ganado el primer premio literario. Y él entonces, ¿dónde está, no? Encuentro este compa, este Lucas, se pone también como esa tarea, ya son 27 y ¿qué he hecho de mi vida? No he hecho nada, ¿no? Entonces hay como esta preocupación común a cierto tipo de jóvenes de veinteañeros que ya tendría yo que haber trascendido. Hace un montonal de años recuerdo haber leído un texto en El Sábado probablemente tú no lo recuerdes, ¿no? De Huberto Batis, así como tu personaje quería publicar en Ídolos, los que éramos jóvenes en aquel entonces queríamos publicar en El Sábado de Huberto Batis, ¿no? Y entonces mandábamos nuestra reseñita a ver si nos la publicaba. Sí, hay como una cuestión costumbrista en la que uno se ve, todavía lo mandabas por correo postal, ¿no? Mandando tu reseñita a ver si Batis, y pasamos por esta cuestión de que llegaste a la redacción de Sábado, te agarró la reseña, te la botó, te la después. Una semana o dos salía publicada después, ¿no? Pero por principio fue esta cuestión, ¿no? Otro elemento importante es que no abusas de las letras de canciones. Y es que muy poco caes en esa cuestión casi folclórica en la que, pues tengo los nombresotes de Morrison, tengo a Hendrix, tengo a Joplin, tengo a Winehouse, pues voy a aprovechar y ahí engancho, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes aciertos. Pasan casi 70 páginas antes de que aparezca la primera cita, antes de que aparezca el primer verso, la primera línea de una canción, y no es de ninguno de estos, es de Billy Joel, y es por la chica, no es por él, ¿no? Y entonces, pero que se vuelve como identitaria, que se vuelve como reflexiva, porque no, la escucha con el papá, si no mal recuerdo, es el papá quien la pone, imagínate, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los logros que no te ganó la intención fácil, por supuesto, de ganarte un lector 2, 3, 5 porque metiste Come on, baby, light my fire, ¿no? Y metes a Joel, ¿no? ¿Cómo te sentías tú lidiando con las cosas que conocías, que tenían estos relatos de rockeros, lo mencionaste, de drogas, de alcohol, ¿no? Tu personaje para nada es eso, ¿no? Sí, creo que eso fue parte del proceso de escritura, que al mismo tiempo fue un proceso de aprendizaje, porque el libro no lo escribí en soledad, sino que lo escribí en dos procesos distintos, que fue la primera mitad del libro, me acompañó con asesoría, con edición, con correcciones y demás, uno de mis mejores amigos, que se llama David Loría, que también es doctor en letras. Luego él ya no pudo continuar con el proceso y la siguiente mitad de la novela la trabajé con Jaime Mesa. Y parte de las lecciones que me dieron ambos, una era, tienes que quitar tus caprichos, ¿no? Como hay caprichos que funcionan en la escritura y hay caprichos que no. Y hay que saber identificar qué caprichos defender y qué caprichos desechar, porque no aportan nada más que ser
un capricho. Entonces, a pesar de que la novela nunca la concebí con demasiadas canciones, sí hubo oportunidad de meter más, ¿no? Y no están porque eran caprichos. Y al final, pues les hice caso y no aportaban como gran cosa a la historia o a la narrativa. Y luego, tal vez no tiene esta parte como más aventurera, ¿no? De las drogas y del sexo y del alcohol y de como este tipo de cosas, porque y justo era algo que me conflictuaba, ¿no? Porque yo les decía, es que ¿por qué alguien va a querer leer esto si no hay todo eso? ¿No? Como que es una novela de una vida bastante común y corriente, digo, dentro de lo extraordinario que luego tienen los personajes por ser quienes son, pero no hay, no sé, o sea, no hay nada de eso y tampoco hay narcotráfico y tampoco hay como cuestiones como muy graves, ¿no? O de noticieros. Y fue otra de las como lecciones que aprendí en el proceso de escritura, que es que pues un buen libro no necesita ser efectista, ¿no? O no necesita como tener cuestiones que apantallen, en especial si está escrito con lo que la historia necesita y con la honestidad que la historia necesita de tu lado también. Entonces, nunca concebí a Lucas como un personaje que se insertara en esas como situaciones. Entonces, al final fue como no hay necesidad de meterlas porque la historia de Lucas, la vida de Lucas, pues no va por ahí, ¿no? Entonces yo creo que fue por eso. Sí, no le hace falta la novela, ¿no? Y precisamente las borracheras, los atasques ocurren a 2 o 3 cuadras de donde él está. Y el único momento en el que él quiere hacer algo, ya sabemos qué pasa, ¿no? Pero algo que sí está y que es actual son los personajes mujeres bragados. Algo que sí está son estos personajes mujeres atractivos, independientes, que se van posicionando en 3 distintas generaciones, ¿no? Las novias, que son más o menos de la edad de él, la mamá de él y la abuela, la mamá paterna, ¿no? Creo que son 3 generaciones de mujeres muy bien definidas a partir de detalles que las van perfilando. Una abuela casada con la persona equivocada, la mamá casada con la persona equivocada, él inicialmente advierte que está con la novia equivocada y luego la que advierte que está con el hombre equivocado es ella, ¿no? Está Daniel. Daniel, sí. Cuando Daniel dice, híjole papá, pues es como estarte criando, ¿no? Carajo, o sea, y ella es quien precisamente acaba siendo como su detonador. Pero una cuestión también que es como muy atractiva es que el tipo no se vuelve el niño, no se vuelve el bebé de la chica cuando la acompaña al concierto de la banda aquella fotografía que era como su sueño. Él está maravillado de que la mujer esté triunfando, la ve triunfando y eso es como el catalizador para él, ¿no? No hay competencia, no hay envidia, no se arruga él, ¿no? Sino que dice, claro, es esto lo que me toca. Y creo que esa es una de las cuestiones sociales actuales que sí está en la novela y que le va muy bien, ¿no? La presencia de estas mujeres. Sí, creo que algo que tenía muy presente también fue parte de comentarios, de correcciones, de cosas que me dijo mucha gente, no solo David y Jaime, que fueron quienes revisaron la novela como más detenidamente, sino lectoras, ¿no? Lectores, o sea, otras personas que la leyeron y me hacían comentarios sobre todos los personajes, pero cuando hubo comentarios sobre personajes femeninos es tal vez a ella le falta más agencia, no le falta como tomar decisiones, le falta como hacer estas cosas y también con ciertos personajes masculinos, pero sí es como una cuestión de tener que aprender a escribir personajes en general y sobre todo como notar en cómo construirlos a partir de estas cuestiones, ¿no? Que luego, por ser una novela de un personaje que es su historia narrada en primera persona, como que luego los demás personajes pueden quedar como adornos, ¿no? Como personas que nunca hicieron nada y nada más es como toda la perspectiva desde el protagonista. Entonces, como que sí hubo parte de formación como escritor, el aprender como a darles estas como capas a los personajes. Y justo lo que mencionabas del momento del concierto, ¿no? Que creo que es de mis momentos favoritos de la novela, porque creo que hay algo muy especial y particular en cuando
estás con una persona que quieres y ves que esa persona está cumpliendo su sueño, ¿no? ¿Cómo? ¿Quieres más agua? Sí, por favor. Sí, creo que estar con una persona que quieres y verla cumplir sus sueños en ese momento, aunque sea un sueño chico, ¿no? Aunque sea un sueño como no tiene que ser como ganar el Oscar o no tiene que ser como algo gigantesco, pero creo que estar ahí sí es algo que marca tu vida y la vida de la otra persona y para Lucas sí fue como también el primer ejemplo de ver que alguien logra lo que quiere, ¿no? En su presencia, ¿no? Siempre crece con su mamá, con su papá y nunca los ve hacer lo que quieren realmente. O crece con Fede, pero Fede como que es su mejor amigo, como que logra lo que él quiere, pero pues en otro mundo, ¿no? Es la primera vez que Lucas es testigo de alguien que logra lo que quiere en ese preciso momento y para él es como una revelación de que si tú haces las cosas, aunque sean mínimas, ¿no? Porque no son sueños necesariamente inalcanzables, es muy probable que las cosas pasen, ¿no? Sí, y que es atractivo cómo se van mezclando estas cuestiones comunes con unas no tanto, porque Daniel es una niña rica y que no se comporta como tal, ¿no? Es como muy alivianada, tiene una parte como muy hippie, muy atractiva, es artista, es como muy consciente, ¿no? No le importa como el dinero. Ahí es donde sí se arruga un poco Gallo. Ahí es donde sí se arruga un poco Lucas, porque sí le preocupa el dinero. Que este es otro de los asuntos en las novelas de autores jóvenes de unos 10, 15 años para acá, el dinero. Es uno de los grandes asuntos, la economía, ¿no? Hasta hace unos 20 o 25 años, quizá a finales del 20, del pasado, se decía que ya en las novelas los personajes no gastaban, ¿no? Parecía que las cosas ocurrían nada más porque sí, y aquí el dinero o la falta de es una presencia importante, ¿no? Es la que condiciona en buena parte las relaciones, ¿no? Es la que condiciona que el papá o la mamá sigan o no juntos, ¿no? Es tener este bolso, pero también chocaste el único carro que teníamos, ¿no? Es cuánto me vas a pagar, es no te lo mereces, ¿no? Esta idea del asunto económico que es atractiva y que ahí sí el personaje muestra como esta cuestión social, ¿no? De estar condenado, condicionado a ser el proveedor y cómo es que yo no estoy. Y los hombres no están pudiendo proveer en la novela, ¿no? Son las mujeres más bien las que se agencian las posibilidades de ahorrar, de cuidar, de administrar o de conseguirse una vida mejor, ¿no? Salvo Fernando. Sí. Salvo Fernando, el segundo esposo de la mamá, que es otro todo tipo, lo contrario al papá. Poderoso, ¿no? Por completo, ¿no? Despreciable. Ligeramente, ¿no? Despreciable. Otra cuestión atractiva en el texto es cuando alguien va a hacer una especie como de saga familiar, anuncia que la va a hacer, ¿no? Este elemento de ir hibridando momentos, de hacerte presente, como de alguien que escribe y que voy a escribir, ir contando el momento de la escritura. Fue consciente, se fue dando esto que te decía los técnicos llaman metaescritura, ¿no? Esa escritura que va reflexionando sobre que voy a escribir un libro que se llama así. Sí, al principio la novela como que nació un poco con la idea de que la novela que se escribiera fuera la novela que escribe el personaje, claro, ¿no? Originalmente. Luego como que no terminaba de cuajar y sí la dejé a un lado, aunque sí hay como guiños de lo que él quisiera escribir y creo que el hecho de que él esté en un bar como contándole a un público imaginario todo esto, creo que es la manera en la que el personaje en su ficción es como si le estuviera escribiendo o tal vez incluso como si estuviera grabando un podcast, ¿no? O un audiolibro de lo que sería esa historia, a pesar de que pues no se le está contando a nadie o se la está contando al barman que no le interesa mucho que digamos, pero sí hay como esa conciencia del personaje de sí le estoy contando esto a un público imaginario, aunque no lo haga como directamente. Entonces sí nació algo por el estilo y creo que el estilo de la escritura precisamente se fue por ese lado, pero luego ya como que la idea como tal cual de hacerlo totalmente como meta escritura, como ya mencionabas, creo que ya luego se descartó, pero sí hubo como una iniciación y una idea de que fuera
como con ese tono, básicamente. Llama la atención que aunque tu personaje nunca es alcohólico en realidad, dada la borrachera que se pone, se trata como de imponer el castigo de ya no, ya nunca voy a tomar y no sé qué. Dice, no, ahora sí voy a tomar para que no me domine. ¿Tenías presente, lo asociaste en algún momento con el Charlie Walsh de Babylon Revisited de Francis Scott Fitzgerald? Es un personaje que él mismo lo declara en una parte del cuento, dice, todo lo que tenía lo gané en el boom, pero también lo perdí en el boom, ¿no? Y es un tipo al que el alcohol lo derrota y se impone, una vez que se ha recuperado, tomar diario un trago de whisky, para que este whisky no lo domine. Cuando lo vi dije, tú eres primo, hermano de Charlie Walsh. Pues no es una referencia directa, pero sí hubo un texto que leí hace años de Scott Fitzgerald en Esquire, que está dividido en 3 como capítulos, en 3 números distintos, que creo que se llama La Ruptura, no me acuerdo del título en inglés ahora, pero precisamente gira en torno a la autodestrucción, básicamente, a su propia autodestrucción. Entonces, sí quería tomar y tomé como cosas que leí ahí como para construir como conocimiento propio de yo sé que me puedo autodestruir y cómo lo haría y qué consecuencias hay y cómo me hace sentir el hecho de saber todo esto. Entonces creo que sí hay como una parte como de esa historia de saberte como capaz de salvarte y también de destruirte a ti mismo, ¿no? Entonces sí. En la literatura mexicana, la tradición de la relación padre-hijo, padre-hija pues, prácticamente empieza con el siglo. No se publica uno de los primeros textos, que es la oración del 9 de febrero de Alfonso Reyes, hasta llegar a los más recientes, incluyendo claro, Entre los rotos de Alaí de Ventura, ¿no? Entre otros textos. En el caso de tu texto, perfilaste desde un principio el padre que ibas a tener. Es un padre muy humano, es un padre muy consciente de su lugar, ¿no? Que no es un padre cruel, en cierto sentido no es un padre ausente, pero no es un padre ejemplar, ¿sí? Lo perfilaste desde un principio, lo fuiste construyendo, tenías como ciertos referentes que decías, a este no quiero que se parezca, a este sí. A mí por momentos, por lo cariñoso que es, por el tipo de padre que es, me va recordando al de El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, incluso por la situación. El hijo ya tiene 23, 24, ya está incluso casado y el papá le sigue dando dinero, lo sigue manteniendo, ¿no? Y en algún momento señalas que el padre es como inútil, creo que si se usa la palabra, incluso el narrador la usa, ¿no? Y habla como de un hombre invisible que, por supuesto, aplicado al padre, nos remitiría al retrato de un hombre invisible de Paul Auster, ¿no? ¿Cómo fuiste perfilando al padre? ¿Te distanciabas, te acercabas o dices, no, esto son coincidencias naturales? Ya tenía bastante perfilado ese personaje desde el principio. Creo que, o sea, definitivamente hay como mucha referencia familiar propia, Claro. que tengo que negar y que siempre negaré, pero sí la hay. Y también, justo como ahondando en referencias del pasado, tal vez no tan literarias, sino igual en series, en películas. Igual, no sé por qué siempre me ha llamado la atención el padre que no es el macho alfa, ¿no? Justo el padre que es todo lo contrario. Y que sin embargo no es que sea un mal papá, claro, pero claramente está lleno de heridas y de temas no tratados y de cuestiones que no ha logrado pues sí, o sea, como trabajar consigo mismo o como trabajar en terapia o como, no sé, como repensar de sí mismo. Y creo que es como todo ese conjunto de referencias más otras que tal vez me han atravesado también a mí, que es como, yo sabía que el papá tenía que ser así, pero también entendía que no quería que fuera necesariamente un personaje que nada más fuera así y ya, ¿no? Sino que también tiene su lado bueno, ¿no? Entonces, como que lo que más me preocupaba era
que Lucas pudiera entender que él no tiene que ser su papá, que no va a ser su papá, ¿no? Y que creo que es como una lección que todos tendríamos que entender en algún momento, que es tú no eres tus padres, ni tienes que ser como ellos, ¿no? Ni te tienen que caer bien, ¿no? Si a esas vamos, pero al mismo tiempo sí el hacer las paces con el hecho de decir, mi papá no es el papá que yo hubiera querido, sin embargo, sigue siendo mi papá, ¿no? Y como entenderlo desde ese punto. Creo que para mí era como fundamental el poder conciliar esas dos cosas. Y aparece, ¿no? Por supuesto, no eres tu papá, pero sí eres también tu papá, Sí. ¿no? Sí estás ahí, porque de repente el hijo se vuelve en algún momento se pone muy sacalepunta, ya que qué bueno que mencionaste la palabra, ya que ha estado yendo a terapia, se pone como gracias, se pone como muy intenso y es tan sencillo como el papá le dice, pues sí, me puedes juzgar y todo lo que quieras, pero estás en mi casa y yo te mantengo, ¿no? Entonces, eso es muy atractivo, ¿no? Y el padre nunca monta en cólera por esta observación, ¿no? Y él advierte que hizo mal el hijo, ¿no? Otro elemento atractivo propio de las masculinidades más recientes, tanto en la vida como en la literatura, es que Gallo va a terapia. Lucas. ¿Mande? Lucas. Que Lucas. Yo también, pero Lucas. No, yo también. Yo también, ¿no? Antes no, porque no estoy loco, ¿no? Mi padre yo así le digo a mi terapeuta, le digo mi loquera, ¿no? En honor a mi padre, que así decía a los profesionales de la salud mental, ¿no? Entonces, llegaba un momento en el que ningún hombre macho alfa que se preciara de ser tal, ¿cómo vas a sentarte ahí a platicar tus problemas? Pero creo que hablabas de las series. Ya Tony Soprano nos demostró que se podía ir a terapia, ¿no? Con resultados bastante curiosos en el caso de él, ¿no? Pero creo que esta es otra cuestión también que vuelve como muy entrañable al personaje, que nos muestra su vulnerabilidad, que nutre su masculinidad, ¿no? Y cómo va incorporando que parece como cognitivo-conductual, algo así, ¿no? El enfoque con el que lo están tratando, porque se parece mucho al lenguaje de mi terapeuta, ¿no? Dije, esto lo he escuchado en alguna otra parte, Sí, ¿no? sí. Entonces, fue llegando, estaba planeado, formaba ya parte de tu plan de trabajo de construcción del personaje. Sí, yo sabía que tenía que meter esa parte porque, bueno, pues yo fui a terapia a lidiar con muchas de las mismas cuestiones que Lucas, y el ir a terapia sí, o sea, es que no quiero que suene como a, no sé, oportunista o cliché o lo que sea, porque la terapia ya hoy en día es como algo bastante normal, ¿no? Como bastante común, o ya se usa hasta para defensa personal, ¿no? O sea, ve a terapia, ¿no? Que le dices a cualquiera, y mucha gente va a terapia y me parece perfecto, pero creo que hasta que uno no va a terapia no entiende perdón por la palabra, pero lo cabrón que es para efectos positivos de ir. O sea, es que, o sea, parece magia que no lo es, pero sí ayuda muchísimo. Entonces, al pasarlo yo en carne propia fue como, me encantaría como poner esto en la novela y como poder dar una pincelada de lo que es realmente el cambio de una persona como lo fue en mí, de ir a terapia, ¿no? Y de escuchar todas estas cosas que mucha gente no escucha. Igual cuando escribí la novela pues fue hace varios años, entonces era como otro momento de la terapia o del psicoanálisis en general, pero que sigue siendo como muy importante y que sigue siendo como bastante revelador el hecho de que, y digo, hay personas que no les funciona la terapia en sí, pero el hecho de que necesitas una ayuda externa y aceptarlo y pasar por eso y abrirte a eso y a lo que puede hacer por ti, sí era como una idea de que quiero que esto esté y que sea como el proceso por el cual este personaje se dé cuenta de que él tiene en sus manos su historia y nadie más, ¿no? Pues tenemos tiempo para una pregunta o dos, un comentario o dos, si alguien se anima, si alguien nos quiere compartir su inquietud de este personaje Gallo, que rico, que es polimórfico, ¿no? Y que va construyendo su identidad, su masculinidad de manera muy atractiva, ¿no?
O si nos quieres leer un fragmentito. Si quieres. La partecita del concierto, Va, donde ella está tomando las fotos y él está impactado, a ver, que me gusta mucho. déjala encuentro. Sí. Porque es porristo, me late, me late. Sin la parte musical, porque Ok, no la ok, voy a ok. cantar. Después de unas horas ya estábamos justo a un costado del escenario, el lugar designado para que Daniel pudiera tomar las fotos. Comenzó el concierto. Un rasgueo de guitarra, los gritos, las luces, la gente saltando, los fans, la mayor muestra de idolatría, esos dioses. Daniel ajustó su cámara y comenzó a capturar las poses del frontman de la misma forma que con las modelos de vestidos de novia. Se agachaba, se paraba de puntas y hasta se subió a mis hombros para tener una mejor panorámica. Yo, en lugar de prestar atención a la banda, solo la miraba. Nos besábamos entre canción y canción. Dijo que se sentía en un sueño porque siempre había querido besuquearse con el güey que le gustaba en un concierto de rock. Entonces llegó la epifanía. En su canción favorita se subió a la reja de seguridad. El frontman la vio y se acercó a ella. Posó para ella. Y en ese gesto, en esa imposibilidad, en ese no entender lo que acababa de pasar, descubrí que lo que ella se había prometido al hacerse el tatuaje se había cumplido. Pero no por estar fotografiando a una estrella de rock, sino porque Daniel era fotógrafa en toda la extensión de la palabra. Pues, a nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario, FILU 2025, la Universidad Veracruzana y la Feria Internacional del Libro Universitario otorgan el presente reconocimiento a Gallo Molina por su participación como comentarista en la presentación del libro Mientras viva en la tierra, de su autoría. Premio Juan Rulfo para primera novela 2023, publicado por el Fondo de Cultura Económica el día 27 de mayo de 17 a 17:50 horas en la Galería AP, Unidad de Artes UV, 30 edición presencial de la FILU. Vivir en tiempos de inteligencia artificial, relaciones humanas, medio ambiente y tecnologías. Gallo, un gustazo. Felicidades. A su vez queremos otorgar el reconocimiento también a Víctor Hugo Vázquez Rentería por su participación como presentador en esta ocasión. Felicidades, muchas gracias.